Oye, te voy a hacer una pregunta que el otro día estaba charlando con un compañero. Es de doblaje. Ujú. A ver qué te parece. ¿Tú has visto a veces series que cambian el personaje? Que le pasó, bueno, que falleció, ¿no? El protagonista que doblaba a Homer Simpson, perdón. Cambiaron la voz, sí, porque Carlos Revilla falleció. Exacto, Carlos Revilla, no me acordaba el nombre. Entonces, ¿no te ha pasado que estás viendo a veces una serie o una película y de repente es más frecuente en series? ¿Cambian la voz del personaje? Pero dentro de la misma serie. Sí, sí. Que de repente de un capítulo para otro le cambia la voz. O a partir de X capítulos, cuando son muchas temporadas, cambia la voz. Sí, a veces pasa. Y a veces pasa por problemas de agenda del actor de doblaje, o incluso porque tiene una enfermedad, o Claro, hay cosas. diferentes motivos. Estábamos hablando de Superman, porque hicieron como una especie de remake, creo, de la primera peli, ¿no? Y entonces el actor que doblaba a Superman, al original... ¿Pero estás hablando de Superman, de Christopher Reeve? Sí. ¿De Superman? Sí. Claro, ¿sabes qué pasa? Que se hizo un redoblaje de esa es, película. Esto es. Entonces había muchas personas que no toleraban esa voz, ¿no? Que es como que les había chirriado haber vivido toda una vida, sobre todo generaciones que lo habían, pues no sé, como si te cambian un personaje principal de la Guerra de las Galaxias, Ya. que no he visto todas. ¿Sabes qué pasa con los redoblajes? ¿Qué piensas de esto? Pues los redoblajes rara vez funcionan porque te están doblando voces de una época, películas que son de otra época. Y además el doblaje en cada época tiene un sonido distinto, ya incluso por la tecnología. Tú ves películas de los años 70 y suenan a que estaba grabado con un sistema que no era digital. De repente coges una peli como Superman, que es del año creo que 77 o 78, la vuelves a doblar en los años 90, creo que es cuando se hizo el redoblaje, y suenan las voces como mucho más vivas, más cercanas, más actuales, y se despega de lo que tú recuerdas. Los redoblajes no suelen funcionar. Se suelen hacer por temas técnicos. Temas de repente lo quieren sacar en 5.1 y la banda original pues igual estaba en estéreo. Entonces se hace. O porque lo compra un nuevo cliente y no tiene los derechos del doblaje. Suelen ser apaños, casi nunca quedan bien. Es un apaño, pero al final, cuando tú viste una película, fuiste al cine y lo viste con una voz, esa es la voz que tú recuerdas. Y cuando lo ves redoblado dices, ostras, pero qué cosa más rara. Pero son cosas que pasan sobre todo por exigencias técnicas. Curioso. ¿Cuál ha sido la película que más veces has visto en el cine? ¿Te acuerdas? ¿En el cine? Sí, en el cine. Es que en el cine no he sido mucho de repetir. O sea, de yo ir a ver solamente he repetido una dos. misma peli. En Vale. su momento vi muchas veces Titanic. Es que yo he visto Titanic 2 veces en Y el además cine, ha sido la única. Qué loco, porque Titanic es una peli súper larga. Sí. Y yo fui a verla varias veces. Yo he sido la única. No, luego yo vi varias veces Vengadores Endgame. Creo que una de Spider-Man también, esa de superhéroes. Sí. He visto alguna varias veces, pero porque a mí me gustan mucho los superhéroes desde que era muy pequeñajo. O sea, yo en realidad, si a mí me hubiera pillado esta fiebre que hay ahora de pelis de Marvel y Sí. DC de adolescente, yo hubiera flipado. O sea, esto es el paraíso, ¿no? O sea, el paraíso de mi yo adolescente es lo que hay ahora con tantas pelis de superhéroes. Tengo un grupo de WhatsApp con otros amigos que también son muy frikis de superhéroes, entonces es nuestro grupo de frikis. Y cada vez que hay una peli de estas, vamos a verla juntos. Y a veces hasta repetimos. Entonces, esas suelen ser las que he repetido. Luego, es verdad, pelis ya no en el cine, pero que las he visto un montón de veces, hay varias, no sé cuántas veces he visto Matrix, que es mi peli favorita. ¿Sí? O sea, Matrix la he visto infinidad de veces. No he visto Matrix. Pues Matrix es increíble. Un peliculón que además tiene un montón de lecturas diferentes. ¿Sí? Mm. Igual es de estas películas que conforme van pasando los años la vas entendiendo de una manera, ¿no? Sí, es que de hecho como el libro del Principito, que cuando lo lees de pequeño no lo entiendes. Escuché un podcast que hacía un análisis de Matrix desde el punto de vista humanista, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista religioso, o sea, ¿Sí? desde todas las ópticas. Y alucinas la información que hay ahí en toda la trilogía. Entonces la volví a ver otra vez todas y volví a disfrutarlas todavía más. Pero fue una peli que fue una revolución, esa película. Esa película se estrenó en 1999, que fue el mismo año en el que se estrenó el episodio 1 de Star Wars, que es cuando se retomaron la saga de Star Wars después de un montón de años. Uh-huh. Y decían los críticos de cine que coincidieron estas dos, son dos pelis que son de ciencia ficción, ¿no? Y Star Wars representaba el pasado de la ciencia ficción y Matrix el futuro de la ciencia ficción. Fue una peli que fue disruptiva a todos los niveles, a nivel de imagen, de guión, es una locura esa película. Entonces, yo no sé las veces que la he visto. Muchísimas. Y yo que sé, Regreso al futuro. Regreso al futuro yo me sé incluso. Pues yo creo que me sé los diálogos y todo. Sí. Sí, sí. Las de Indiana Jones, mogollón de veces. Tuve mi época de Star Wars también. Tú eres más de pelis de animación, de fantasía. Es que luego, fíjate. No, o sea, de animación no tanto. Me gustan las de animación, pero no tanto. Pero... ¿Y Avatar? ¿Y todo esto? Yo cuando vi Avatar, cuando la estrenaron, me pareció impactante, sobre todo porque... Por los efectos y tal. Porque, claro, era algo que no habíamos visto nunca.
Pero es una peli que luego cuando la he visto las siguientes veces me pareció que tampoco era para tanto. O sea, que a nivel de guión me parecía que era... Básica. ¿Sabes lo que pasa con Avatar? Que... Igual aquí tienes detractores, ¿eh? Sí, probablemente, pero yo hay una teoría y estoy bastante de acuerdo con esa teoría. Es que en realidad no ha calado nada en la cultura popular. ¿La peli de Avatar? De Avatar, claro. Hay un personaje del que todo el mundo se acuerde de Avatar. Yo creo que si ahora te digo, ¿cómo se llama el personaje, el protagonista de Avatar? Y nadie lo sabe. Cri. ¿Verdad? No me acuerdo. Pero ¿qué tú dices? Luke Skywalker. Vale, ostras, Neo de Matrix, Indiana Jones, ¿no? O sea, cosas que están en la cultura popular. Avatar, la gente dice, hostia, bichos azules 3D. Sí, sin embargo hay muchos disfraces de muchas... Sí. Pero el argumento pasó por encima y nos dio igual. Los personajes nos dieron igual. Bueno, yo creo que el argumento quizá un poco más... Fue impactante a nivel visual, pero no es una peli que haya calado como otras películas. Entonces creo que fue como una gran campaña de marketing, como una película visualmente muy impactante, pero poco contenido. Y en cambio hay otras pelis a las que vuelves y dices, pues que vaya guión, tío. Es que vaya guión. Es que tú ves el guión de Regreso al Futuro y dices, madre mía, tío, cómo encaja todo. O sea, qué maravilla. O sea, es que es como un reloj de precisión. Es una locura. ¿No? Entonces, sí. Te iba a preguntar, ¿crees? Este es un temazo, ¿eh? Preguntón. ¿Crees que depende de tu personalidad encajas más con un tipo de películas u otras? O sea, hay personas que quizá nunca se ven atraídas por cierto sector del mundo cinematográfico, por cierto tipo de películas, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Por su forma de ser. Hay cierto cine que para cierto tipo de persona. Y eso es así. De hecho, cuando en su día aprendí Enneagrama, que hablaba de 9 tipos de personalidad, decían, por ejemplo, que la personalidad 8, que es la personalidad que está asociada con la búsqueda del poder, que para todos los 8 normalmente su peli favorita es El Padrino. Les encanta El Padrino. Yo he visto El Padrino y me queda igual. Y dicen que es de las mejores películas de la historia del cine. Sí, a mí me pasa también. Luego empecé a pensar en mis pelis favoritas y la mayoría de mis pelis favoritas... Son pelis románticas. No, son historias de personas, ¿no? La historia me encantan los biopics, les llaman, ¿no? Historias, sobre todo historias de superación. Historias que ven a una persona de llegar desde la nada hasta conseguir todos sus objetivos. Y de hecho, la mayoría de esas películas acaban con un estruendoso aplauso. Qué curioso. Claro, no, porque al final el cine te habla de ti. Entonces, a mí, que yo tengo un tipo de personalidad que valora mucho la consecución de logros, ¿no? El ser práctico, el lograr tus objetivos, pues cuando tú ves una peli, yo qué sé, la peli de Steve Jobs, ¿no? La vida de Steve Jobs, y como el tío lo cambia todo. El otro día vi una peli que era la historia de BlackBerry. A mí esas pelis me flipan. Ver la película de Freddie Mercury, ¿no? La vida de alguien que consigue algo. El otro día vi la de Whitney Houston. Dices, joder, y por ejemplo, una de mis pelis favoritas, En busca de la felicidad. ¿La has visto? La de Will Smith. Sí, es muy buena. Claro, sí. Esa película a mí me toca porque digo, este tío no era nadie, estaba en la calle y mira lo que consiguió, ¿no? Entonces sí, hay un tipo de peli para un tipo de persona, claramente. Los estudios cinematográficos intentan encontrar una película que le guste a todo el mundo. Pero es una labor un poco complicada. Sí, porque son más tipo Bueno, es que es difícil, ¿no? Algo que le gusta a todo el mundo por igual. Pero luego hay directores especializados en hacer un cine para cierto tipo de personas, ¿no? Tim Burton hace cine para cuatros del Enneagrama. Claro, gente como muy bohemia, son todo muy pelis artistas, raras, diferentes, con una imagen distinta, algo especial, ¿no? Es ese tipo de cosas. Y un poco Woody Allen yo creo que también, ¿no? Depende de las Para pelis, mí Woody Allen, el cine de Woody Allen sería un 6. Un 6, una persona que no... Que una está persona como que está dudando todo el día rato, comiéndose ¿no? la cabeza. Sí, si te das cuenta, las pelis de Woody Allen esto ya, pero ¿y si hago esto? ¿Y si hago lo otro? Es que no sé qué. Incluso los diálogos, o sea, es una locura. Y no para O sea, para mí, arquetípicamente, esto es divertido, ¿no? Si sabes Enneagrama, ves cine y dices, ¿qué tipo de cine es cada...? Y las pelis de Woody Allen son pelis 6, ¿no? Que a mí me gustan también mucho, ¿no? Pero que atacan ahí, ¿sabes? A la neurosis, a la parálisis por análisis. ¿Y qué tipo de películas serían de un 1 del perfeccionista? Bueno, probablemente las pelis que tú puedas considerar que son más perfectas a nivel académico, ¿no? Dices, pues fíjate que no son las que más me gustan, ¿eh? Pero dices, esta peli es perfecta, ¿sabes? Está genial hecha. O sea, los actores están perfectos, la música es perfecta, la fotografía, todo es pom, 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 pom. Como no sé. más tipo de época, quizá. O no tiene por qué, ejemplo, pero es una peli que dices, madre mía, o sea, aquí esto está todo... Está todo súper cuidado. Está todo súper medido, ¿no? Pero, hombre, también para eso hay que entender de cine.
aunque seas un 1N atípicamente o arquetípicamente. Claro, luego a ver, por ejemplo, también qué pasa que los personajes, tú luego puedes empatizar con un personaje. Si tú ves una película y hay un personaje que es muy uno, tú empatizas con él, porque dices, la típica película que es un justiciero, ¿no? O sea, se me ocurren estas películas de llega el profesor nuevo al instituto, el instituto es un desastre, pero el profesor se las ingenia para arreglarlo todo. Como Carpe Diem. Y tú estás con él diciendo, ¿ves? Este tío sí que sabe hacerlo, ¿no? ¿no? Y este tío sí que, pues de repente empatizas con él, ¿no? O llega un entrenador a poner orden en un equipo de fútbol. Pues son personajes que son muy de, no, así es como se hacen las cosas, pum, 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 y empiezan a colocarlo todo. Luego está el que tú puedas colocar en una película diferentes personajes con diferentes personalidades y siempre haya alguien en el público que diga, hasta yo con ese empatizo. Qué curioso. Sí, es que estaba pensando que es verdad que yo, por ejemplo, hay un tipo de cine que no me llama la atención ver, que probablemente lo vea y me pueda gustar en alguna, pero hay algunas películas que digo, es que no me llaman nada la atención y claro, yo me doy cuenta que es por mi forma de ser. Claro, porque y habla también de tus intereses también, hay cosas que nos interesan y cosas también que no nos interesan. También del estado de ánimo. Claro. Yo hace muchísimos años que no veo pelis de miedo. Yo tampoco. Pero porque soy súper influenciable. Yo veo una peli de miedo y ya esa noche no duermo. ¿Sí? Y, sí. Entonces yo hace años que dije, ¿para qué voy a pasarlo tan mal? Ya, yo estas pelis tampoco. Entonces no me pongo pelis de miedo. Y hay ciertas temáticas que me acaban interesando siempre. Que al final dices, acabas viendo estas pelis porque dices, son los temas que te interesan. Porque al final es en lo que estás pensando. A mí me interesa últimamente mucho, bueno, las que son de no pensar. Hablamos el otro día de la serie esta, que ya la desgranaremos, la de Nadie como tú. Sí, pero fíjate que la de Nadie quiere esto. Esto, Nadie quiere esto. Me he inventado en realidad es una serie que da mucho que pensar. O sea, sí. Creo que está disfrazada de comedia romántica tonta, pero no lo es. No, pero si es bastante más el mensaje. Sí, creo que es bastante más profunda. Yo creo que también. Me gustan mucho las series y las películas que funcionan a varios niveles. Que parecen un divertimento y son simplemente la veo, pero luego la analizas y dices, ostras, que tiene una lectura aquí y otra y otra y otra. Por eso te decía lo de Matrix. Porque te la puedes ver 1000 veces y aprender un montón de cosas distintas. Eso es una gran película. Sobre todo es porque es un gran guión. O sea, una gran película siempre se tiene que construir sobre un gran guión. Entonces, cuando el guión es sólido y tiene muchas lecturas, tienes muchos puntos para que luego la peli sea... Es verdad. Qué interesante esto que dices, porque a mí me pasa. Porque de hecho, en esta serie... A veces digo, como es de estas series que tiene un diálogo tonto, me pongo a hacer a lo mejor mientras ceno, mientras así de fondo, no estoy tan pendiente, o estoy con el móvil mientras escribiendo, contestando WhatsApps, y digo, no, tengo que darle para atrás, porque digo, ostras, este comportamiento, y he tenido que pensar. Y otra peli, ahora decíamos de Titanic, que Titanic es una película que está basada en hechos reales, ya sabemos, pero en el guión de la película, que tiene tantas cosas de las clases sociales, de que ella se enamora de Leonardo DiCaprio porque es artista, porque es diferente, porque también es algo que le hace salir de su zona de confort en la que ella no puede porque está todo súper encorsetado, el tema de eso, de las diferencias de clases sociales, o sea, tiene como mucha enjundia dentro también, ¿no? Y es como la ilusión de él que va... O sea, también, yo fíjate que esa peli la he visto varias veces... Y también cada vez he sacado como una perspectiva, una lectura, una leyenda diferente. Y eso también me gusta. Porque al final es como pensar... Y es como lo que te decía antes, el libro del Principito yo me lo he leído varias veces en mi vida y depende de cómo te encuentres y de la madurez con la que tú vas evolucionando en la vida, al final sacas ciertas frases. Hay algunas que me gustan siempre. Que digo, esta frase es típica frase de Instagram, ¿no? Pero luego hay otras que, ojo, no había reparado en esto. Claro, eso es lo maravilloso del arte, que depende de en qué momento de tu vida te pille, con qué intereses, en qué etapa, pues entiendes una cosa o entiendes otra. Y por eso siempre mola volver a tus libros favoritos, a tus películas y cómo reinterpretarlos.